Saludos hermanos en el nombre del Señor a cada uno de ustedes donde quiera se encuentren. Nos da alegría y nos da gozo venir ante ustedes con el propósito de compartir el mensaje del Señor en esta hora, hermanos. Les ruego por favor me acompañen en una breve oración para pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre que está en los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Le damos gracias, Padre, por la vida. Gracias por la oportunidad que nos da de compartir este mensaje en esta hora. Padre, nos consideramos indignos, pero si usted, Padre, nos da la oportunidad de ser portadores de su mensaje, por favor, úsenos, Señor. Que no seamos nosotros, Padre, sino que su poder pueda actuar a través de nosotros para presentar estos mensajes tan importantes. Rogamos, Padre, por favor, que usted nos ayude, que no haya interrupción, que todo pueda ir bien, Padre, para que su mensaje pueda ser presentado a sus hijos donde quiera se encuentren. Se lo rogamos y pedimos todo, en el nombre maravilloso de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy vamos a presentar la parte 2 del tema Los 144,000. Sí, habíamos hablado de algunas cosas muy importantes en la parte 1. Habíamos explicado, hermanos, que es muy importante que como adventistas del séptimo día conozcamos detalladamente este tema porque tiene que ver directamente con el pueblo adventista. Explicamos, hermanos, que el apóstol Juan se le mostró una visión del sellamiento en Apocalipsis capítulo 7. ¿Sí? Explicamos que hay 4 ángeles, él veía 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Mientras él veía que esos ángeles detenían los vientos, él veía otro ángel que venía de donde sale el sol. Ese ángel tenía el sello del Dios vivo en su mano. ¿Sí? Este ángel clama a gran voz a estos 4 para que detengan los vientos hasta que el pueblo de Dios sea sellado. Ahí es donde entendimos que el sellamiento de los 144,000 es importantísimo, tanto para nosotros como también para el cielo. Explicamos que primero se sellará el pueblo de Dios y después los ángeles soltarán los vientos. Habíamos explicado acerca de estos vientos. Vimos de acuerdo a la Biblia y al espíritu de profecía que estos vientos, además de guerras, además de tempestades, de terremotos, de calamidades, pestes, hambres, estos 4 vientos tienen que ver con 2 acontecimientos que están por ocurrir, que todavía no ocurren, que el poder de Dios los está refrenando, revelado así como se muestra en la visión. Uno de ellos es el tiempo de angustia, que se encuentra en Daniel 12:1, y el otro es el tiempo de la ley dominical, registrado en Apocalipsis capítulo 13. Muy bien, hermanos, pues habíamos explicado que el Señor quiere sellar su pueblo antes de que estos acontecimientos ocurran. Nuevamente repito, la ley dominical y el tiempo de angustia, cual nunca fue. Explicamos, hermanos, que los 144,000 son sellados en la iglesia adventista del séptimo día, que es nombrada el Israel moderno, el Israel de hoy. Ahí serán sellados los 144,000. Ya dimos las pruebas. También hablamos del número 144,000. Explicamos que ese número es un número literal. ¿Sí? 144,000, ni más ni menos. Explicamos también que los 144,000 lo componen parte del pueblo de Dios que no va a morir, no van a pasar por la muerte, son santos vivientes, son trasladados al cielo sin pasar por la muerte. Lo habíamos leído en el libro Conflicto de los Siglos. Vimos también sus cualidades, sus características en Apocalipsis 14.
versículos 1 al 5. Ahí explicamos, hermanos, que los 144,000 tienen el nombre del Hijo y del Padre en sus frentes. También aprendimos que los 144,000 cantan un cántico que ninguna otra compañía aprende o puede cantar. ¿Sí? ¿Por qué? Habíamos explicado por qué es el cántico de su experiencia. También explicamos que los 144,000 no se contaminaron con mujeres, son vírgenes. Eso quiere decir que profesan una fe pura. Eso quiere decir que los 144,000 no se contaminan o no se reúnen con otras iglesias una vez que han conocido la iglesia verdadera. Ellos se mantienen en ella y profesan una fe pura, es lo que quiere decir virgen, hablando en términos espirituales. Aprendimos también que ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. El Cordero es Cristo, ellos hacen la voluntad del Señor en todo tiempo. También aprendimos que son primicias. Explicamos que ellos solo son los primeros frutos de los que no van a morir en la gran cosecha final que Dios está por realizar. ¿Sí? Los 144,000 son denominados primicias. Muy pronto vamos a ver qué relación tiene, por qué son llamados primicias. ¿Sí? ¿Qué relación tienen los 144,000 con otros grupos de santos que también serán salvos? También aprendimos, hermanos, que los 144,000 no se halló engaño en sus bocas, porque son sin mancha delante del trono de Dios. Ahí quedamos. Hoy vamos a continuar con la segunda parte. Para comenzar, quiero leer una cita del libro Testimonios para los Ministros, en la página 445, el último párrafo. Dice así la sierva del Señor, aquí, hermanos. Este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue testigo de esta notable revelación. Ya yo había leído en la parte 1 del tema, de la página 444 y la página 445. Y ahora estoy leyendo el último párrafo de la 445. Está hablando del sellamiento que se le mostró al apóstol Juan. El párrafo que yo leí, o la frase que leí, dice, este sellamiento de los siervos de Dios, o sea que se le mostró al apóstol Juan, dice que también se le mostró al profeta Ezequiel en visión. Así es que tenemos dos profetas a los cuales el Señor les reveló el sellamiento de los 144,000. En este caso, el espíritu de profecía dice es al apóstol Juan en Apocalipsis y al profeta Ezequiel. Así es que vamos a comenzar nuestro estudio abriendo nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, el capítulo 9. Voy a leerlo completamente y después vamos a explicarlo con ayuda del espíritu de profecía para entenderlo mejor y aplicarlo correctamente. Leo y dice, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó el Señor al varón vestido de lino, que tenía a su cintura un tintero de escribano. Y le dijo el Señor, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes,
niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid, y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Dios, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangres y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho: ha abandonado el Señor la tierra y el Señor no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Esto es el mensaje que encontramos en el capítulo 9 de Ezequiel, donde describe la misma obra que se le mostró al apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 7. ¿Por qué esta visión dos veces? Bueno, siempre, hermanos, en algunas partes de la Biblia se dan más detalles que en otras. De entrada yo quiero decir que al apóstol Juan se le mostró los 4 vientos. ¿Sí? El momento cuando el sellamiento va a ocurrir. Este ángel dice: deténganse, detengan los vientos, deténganse de hacer daño a la tierra y al mar hasta que sellemos al pueblo de Dios. ¿Sí? Mientras que en Ezequiel capítulo 9 se nos muestra el sellamiento en progreso, el sellamiento en su proceso. ¿Sí? También, hermanos, aquí en Apocalipsis 7 a Juan se le dice el número de los que fueron sellados, pero no se habla más ahí. Pues en el libro de Ezequiel se muestra qué pasa con aquellos que reciben el sello y con aquellos que no reciben el sello de Dios. Hermanos, es muy importante que de inicio nosotros entendamos para qué tiempo se aplica el capítulo 9 de Ezequiel. Dicho sea de paso, si ya esta cita de testimonios para los ministros dice que la visión que Juan vio es la misma que se le mostró a Ezequiel, es el mismo evento, pues con eso tendríamos para decir que Ezequiel capítulo 9 es un evento que tiene que cumplirse hoy, en nuestro tiempo, en los últimos días, ya que tiene que ver con el sellamiento de los 144,000. Pero aún así, hermanos, hay muchas discrepancias en la aplicación de este mensaje que se encuentra en Ezequiel capítulo 9, que no es nada sencillo. Esto es un mensaje, hermanos, muy fuerte. Es una amonestación de parte del Señor para que nos despertemos antes que sea demasiado tarde. Pero vamos a ayudarnos con el espíritu de profecía. Vamos a ver qué dice la sierva del Señor en cuanto al capítulo 9 de Ezequiel. Y voy a leer en este libro que se llama Manuscritos Inéditos, en la página 241. Escuchen lo que aquí dice la sierva del Señor de Ezequiel capítulo 9. Dice: estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. No obstante, el tiempo pasa y la gente sigue dormida. Se niegan a humillar sus almas y convertirse. El Señor no será paciente mucho más tiempo con quienes les fueron reveladas tan grandes y solemnes verdades, pero que se niegan a llevar esas verdades a su experiencia individual. El tiempo es corto, Dios está llamando. ¿Escucharán su voz ustedes? ¿Recibirán su mensaje? ¿Se convertirán antes que sea demasiado tarde? Pronto, muy pronto, cada caso quedará decidido para la eternidad. Bien, hermanos, creo que la cita es muy clara, donde el espíritu de profecía, la sierva del Señor nos está diciendo: estudien el capítulo 9 de Ezequiel, porque estas palabras se cumplirán literalmente. Para empezar, hermanos, Ezequiel 9 se ha de cumplir literalmente.
Y si ustedes notan, hermanos, como ya dijimos, el sellamiento de los 144,000 es un mensaje directo para la iglesia. Así es que la visión que se le mostró al apóstol Juan, el evento aquí descrito es el mismo que se le presenta al profeta Ezequiel. Entonces, Ezequiel 9 es un evento que ha de cumplirse en la iglesia. Aquí dice Judá, Jerusalén, le llama aquí. Lo vamos a comprobar en otras citas con el espíritu de profecía que Ezequiel capítulo 9, que se ha de cumplir literalmente, es un evento que se cumple en la iglesia adventista del séptimo día. ¿Sí? A Ezequiel se le dieron más detalles de cómo va a ser el sellamiento de los 144,000. Aquí habla el Señor de un pueblo, en este libro Manuscritos Inéditos, un pueblo a quienes les fueron reveladas tan grandes y solemnes verdades, pero que no se están aplicando en la experiencia individual. El Señor hace un llamado a este pueblo, que le ha dado la oportunidad de conocer grandes verdades, pero que no las están viviendo, y dice aquí la cita, escucharemos la voz del Señor. El tiempo es corto, muy corto. Hermanos, es tiempo de que escuchemos la voz del Señor. Dice, ¿se convertirán antes que sea demasiado tarde? Dios quiere, hermanos, que a través de estos mensajes, al escucharlos, nos podamos convertir de todo corazón al Señor antes que sea demasiado tarde, antes de que este evento se cumpla en la iglesia. Noten, hermanos, aquí hay 6 ángeles. 6 ángeles, ¿sí? 1 sella y 5 van detrás de él matando a todos aquellos que no tienen el sello. Dice que comienzan por el santuario, comienzan por los ancianos, los que están al frente en el santuario. Por ellos comienza el juicio. Si ustedes notan, hermanos, que el lenguaje y el contenido del mensaje es un mensaje fuerte. Pero, hermanos, yo quiero decirte que el Señor no se goza en la destrucción o el castigo. El Señor quisiera evitar todas estas cosas y por eso Él nos envía estos mensajes de amonestación. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos, para que nos volvamos totalmente a Él. Solamente es la manera, como lo habíamos explicado ya en la parte 1, solamente es la forma en la cual podemos escapar de los juicios de Dios que muy pronto van a ser derramados sobre esta tierra. Y estamos viendo, hermanos, que comienza por su casa, comienza por el santuario, esos juicios que muy pronto van a empezar a venir sobre la tierra. Muy importante esta cita, hermanos, Manuscritos Inéditos, volumen 1, página 241. Ezequiel 9 es un evento que se cumple en la iglesia y que será literal. Literal quiere decir que así como está descrito, así va a pasar. Voy a leer otra cita en Joyas de los Testimonios, tomo 1, la página 335 y página 336. Está hablando, el capítulo se llama El deber de reprender el pecado. Si ustedes notan aquí, hermanos, es un capítulo que tiene que ver con aquellos que están al frente, en el liderazgo, la gran responsabilidad y el deber que hay de reprender el pecado. Yo voy a leer de la parte del tercer párrafo de la página 335. Voy a comenzar leyendo ahí. Dice: el verdadero pueblo de Dios, que toma pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre el pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Sentirá muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Aquí con el contenido, hermanos, ya de lo que hemos leído, se puede notar lo que está hablando del pueblo de Dios, está hablando de su iglesia, está hablando de aquellos que toman a pecho el espíritu y la obra y la salvación de las almas. Dice que ellos siempre estarán
estos siempre estarán de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Y ahí introduce algo diciendo, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia. Y dice en el sellamiento de los 144,000. Esta obra revelada en Ezequiel capítulo 9 es la obra final que Dios hará en su iglesia y tiene que ver con el sellamiento de los 144,000. Y después dice el espíritu de profecía. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en las manos. Y entre ellos había uno vestido de lino que tenía a su lado un tintero. Y díjole el Señor, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ezequiel 9:4. ¿Sí? Aquí el espíritu de profecía, hermanos, ahora está aclarando más este evento registrado en Ezequiel capítulo 9. Ella misma cita de la Biblia Ezequiel 9:4 en este capítulo que estamos leyendo, ¿sí? Hablando de la obra final de la iglesia y hablando de las características del pueblo fiel o el pueblo verdadero de Dios. ¿Cuáles son sus características? Pues aquí introduce, hermanos, esa obra final para la iglesia y que tiene que ver con el sellamiento. Sigue diciendo, ¿quiénes siguen el consejo de Dios en este tiempo? Son los que excusan virtualmente los yerros de entre el profeso pueblo de Dios y quienes murmuran en su corazón, sino abiertamente contra los que quisieran reprender el pecado. ¿Son aquellos que se les oponen y simpatizan con los que contemporizan con el mal? No, en verdad. A menos que se arrepientan y dejen la obra satánica de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra y dar la mano a los pecadores de Sión, nunca recibirán el sello de la aprobación de Dios. Caerán en la destrucción general de los impíos, representada por la obra de los hombres que llevan armas. Nótese esto con cuidado. Los que reciban la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Su amor por la pureza y el honor y la gloria de Dios es tal, y tienen una visión tan clara del carácter excesivamente pecaminoso del pecado, que se los representa agonizando, suspirando y llorando. Léase el capítulo 9 de Ezequiel. Ahora sí, el espíritu de profecía nos dice, hermanos, exactamente, cuál es el capítulo del libro de Ezequiel que debemos de leer. Dice que es el capítulo 9 y es exactamente lo que hemos hecho. Aquí explica, hermanos, está explicando claramente quiénes son aquellos que hacen la voluntad del Señor hoy. ¿Quiénes son aquellos, hermanos, que hoy en este día, hermanos, no excusan el pecado, no le echan un manto sobre el pecado, sino que diariamente están reconociendo sus pecados y se están arrepintiendo y apartando de ellos? Esa es la característica del pueblo verdadero de Dios en estos últimos días. Estos son los únicos que serán sellados por este ángel que pasa sellando, según describe Ezequiel capítulo 9. De otra manera, hermanos, dice que si no recibimos esa marca, ese sello, dice que caeremos en la destrucción general, porque los 5 que vienen detrás de este ángel vienen destruyendo a todos o matando a todos aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y aquí aclara, dice que los únicos que son sellados son los que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en la iglesia. Aquí en Ezequiel 9 dice en Jerusalén, ¿sí? Pero aquí la sierva del Señor interpreta Jerusalén como la iglesia. Así es que, hermanos,
con esta cita del espíritu de profecía podemos entender claramente que el evento registrado en Ezequiel 9 es un evento que va a ocurrir en la iglesia. Despertemos, hermanos, todavía es tiempo de que nos apartemos de nuestros caminos equivocados y volvamos al Señor antes que sea demasiado tarde. Bien, vamos a explicar algunos puntos aquí, hermanos. La sierva del Señor, en muchos de sus escritos, y la misma Biblia, llama a estos hombres o a estos varones que vienen a ejecutar ese juicio, la Biblia los nombra de esa manera. Varones o hombres, la sierva del Señor también en varios de sus escritos. ¿Son personas literales como nosotros? Vamos a ver que no, hermanos. Estos varones son ángeles de Dios. Son ángeles que Él envía para hacer esta obra. A veces en la Biblia, como en Daniel capítulo 9, versículo 21, a veces en la Biblia a los ángeles se les llama varones. Así sucedió con el ángel Gabriel. Si ustedes van ahí, Daniel capítulo 9, versículo 21, encontrarán que el Señor dice, el varón, Gabriel, y sabemos nosotros que es un ángel. En Génesis 19:5, ahí encontramos también, hermanos, los ángeles que visitaron Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Si vamos a la Biblia van a encontrar ustedes también que se les llamó varones, ¿sí? Pero eran ángeles. Estos varones registrados en Ezequiel capítulo 9 son ángeles. Si ustedes notan, en el versículo 2 dice que vienen de la puerta de arriba que mira hacia el norte, ¿sí? Estos términos, el norte, tienen que ver con el lugar donde se encuentra el trono de Dios, la ciudad del gran rey, según lo muestra la Biblia en Isaías 14:13 y en Salmo 48, 1 y 2. También usa esos términos, el norte, pero se refiere al lugar donde se encuentra el trono de Dios o la ciudad del gran rey, Sión. ¿Sí? Así es que al mostrar que estos ángeles vienen de allá, vienen del cielo, ¿sí? Vienen del cielo para ejecutar esta obra. El Señor les manda y ellos hacen solamente lo que el Señor les ordena que hagan cada uno de ellos. Hermanos, vamos a dedicar un tiempo para explicar el contenido de Ezequiel capítulo 9. Hermanos, hay muchos entre nuestros hermanos que no nos gusta escuchar el contenido, el mensaje que se encuentra aquí en Ezequiel capítulo 9. Nos cuesta entender que este capítulo se aplica a la iglesia y que va a ocurrir, va a pasar durante el sellamiento del pueblo de Dios, que tiene que ver, está directamente conectado con el sellamiento, este evento de Ezequiel capítulo 9. Esto es muy importante, hermanos, que nosotros atendamos el mensaje que Dios nos está enviando. ¿Por qué? Porque estamos en peligro, hermanos. Si nosotros cerramos nuestros oídos a esta advertencia, si no hacemos caso, hermanos, no tenemos esperanza, ¿sí? Por ejemplo, dice que solo los que giman y clamen por las abominaciones que se hacen en Jerusalén. Lo vamos a leer en una cita del espíritu de profecía en un momento. Solamente ellos serán sellados. El sellamiento comienza por los ancianos, por los líderes, los que están al frente de la casa, de la iglesia. Eso lo vamos a leer también en una referencia del espíritu de profecía para ver cómo lo explica la sierva del Señor. Pero hermanos, dice la Biblia aquí, en Ezequiel capítulo 9, versículo 6, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Hermanos, estos ángeles matan viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Que quede claro, de aquellos que no reciben el sello de Dios en sus frentes. ¿Sí? Hermanos, como yo decía hace un momento, hay algunos que se les hace imposible y dicen, no, jamás. Dios es un Dios de amor. Él jamás haría algo como lo que aquí está registrado. Hermanos, no olvidemos
No olvidemos la historia sagrada, la historia bíblica, en la cual podemos contestarnos las preguntas que hoy nos hacemos. Podemos hacer al escuchar el contenido de Ezequiel capítulo 9. Quiero dar algunas citas muy importantes, hermanos, para refrescar nuestra memoria, para que nos demos cuenta que sí, en todo tiempo el Señor ha sido un Dios de amor, de misericordia, de bondad. Muchos no lo ven así, hermanos. Muchos lo ven diferente. Pero yo quiero recordarles a ustedes, hermanos, dice la Biblia, Dios es amor. Pero también ese amor se revela en su justicia, ¿sí? El amor de Dios está revelado, hermanos, en este mensaje al enviarnos el aviso. Él nos dice qué podemos hacer para recibir el sello en nuestra frente y para ser librados de las armas destructoras de estos 5 ángeles que siguen al ángel que está sellando. Voy a leer otra cita en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 65 y página 66. Es el capítulo aquí, hermanos, se llama El sello de Dios. El sello de Dios. Escuchen lo que dice aquí, hermanos. Aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. Esto es lo que significa gemir y clamar. Preocuparme por mí, por mi vida espiritual, y también clamar, avisar a otros de lo que está por sobrevenir. Eso es gemir y clamar. Solamente los que gimen y claman son los que recibirán el sello de Dios en sus frentes. Sigue diciendo, el Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano, pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ezequiel 9, 5 y 6. Nuevamente aquí la sierva del Señor, hermanos, hablando. El capítulo se llama El sello de Dios, introduce nuevamente Ezequiel capítulo 9. Estamos viendo las evidencias, hermanos, las evidencias que el sellamiento tiene que ver con este evento registrado en Ezequiel capítulo 9. Dice ahora aquí vemos que la iglesia, fíjense, aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen, el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Hermanos, este mensaje es un mensaje importantísimo, un mensaje al cual debemos de atender con prontitud antes que sea demasiado tarde. Hermanos, quiero recibir el sello de Dios en mi frente, debo preocuparme primero por mí, por mi vida espiritual, ¿sí? Y después también amonestar a otros. ¿Para qué? Para que sigamos en el camino del Señor. Solamente de esa manera es que vamos a recibir el sello de Dios. Y esto tiene que ver, hermanos, con las abominaciones que se hacen dentro de la iglesia. Hoy no voy a entrar en ese tema, hermanos, pero yo solo quiero decir, hermanos, que hay muchas cosas
que estamos haciendo en la iglesia, que le llamamos buenas, pero no son buenas, hermanos. Hay muchas cosas que estamos practicando en nuestra vida que nosotros creemos que son buenas, pero según la palabra de Dios no son buenas, hermanos. Sí, es muy importante, hermanos, que nos arrepintamos de todo corazón, vengamos en obediencia a la palabra del Señor y así ser luz para otros que también se encuentran en tinieblas. Esa es la única manera como hemos de recibir el sello. Hermanos, aquí el espíritu de profecía nuevamente enfatiza y hace claro que Ezequiel 9 se cumple en la iglesia. Dice, aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. ¿Con quiénes? Nuevamente recalco, con los líderes, con los que están al frente de la iglesia. Dice, hermanos, que estos líderes habían traicionado su cometido. ¿Por qué el espíritu de profecía dice eso, hermanos? Pues miren, hermanos, en vez de estar amonestando al pueblo, en vez de estar dándole mensajes para despertarlos, ellos dicen en su actitud, no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Dice, estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen, el Señor no hará bien ni mal, es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Hermanos, mientras el Señor tiene un mensaje de destrucción, un mensaje de amonestación para que nos volvamos a Él, los líderes, hermanos, están predicando un mensaje de paz y seguridad. Que no nos preocupemos, que no va a ser como en el pasado, que Dios es un Dios de amor y misericordia y que Él no hará nada. Hermanos, no nos confiemos. Como yo les digo, vamos a analizar algunos puntos de la Biblia importantísimos para que no se nos olvide, hermanos, que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio, ¿sí? Es de justicia también, hermanos. El Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Así es que, hermanos, después de leer estas citas de testimonios, Joya de los Testimonios, tomo 1, y Joya de los Testimonios, tomo 2, hermanos, donde muestra claramente cómo es que el Señor va a hacer esta obra y dónde, ¿sí? Con quiénes ha de comenzar. Entonces, hermanos, vamos a volver al libro de Ezequiel para mostrar algunas referencias de la Biblia, como les decía hace un momento, hermanos, para recordar cómo es que el Señor ha obrado en el pasado y cómo es que Él va a obrar ahora en el presente. Y vamos a encontrar que es de la misma manera, hermanos, como Él siempre ha obrado. Quiero recordarles un texto muy importante en Amós, capítulo 3, versículo 7. Dice, porque no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. Ahí está el amor de Dios. Él nunca va a traer un juicio a su pueblo sin antes enviarle una amonestación, sin antes enviarle un aviso para que escape de ese juicio. Y así lo estamos viendo ahora, hermanos. El Señor no va a traer este juicio sin avisarnos antes. Y gloria a Dios porque nos está avisando. Atendamos el mensaje del Señor, hermanos, antes que sea demasiado tarde. En primer lugar, hermanos, quiero mostrarles que la actitud de Dios hacia el pecado en el pasado sigue siendo igual en el presente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí vemos, y eso es profecía. Dice, los predicadores modernos dicen, tranquilos, no se preocupen. Los tiempos han cambiado, ya no va a ser como allá en el Antiguo Testamento, ahora todo va a ser diferente. El Señor no hará bien ni mal porque es misericordioso, Él nunca va a castigar a su pueblo. Hermanos, hoy en día se está cumpliendo ante nuestros propios ojos esa profecía que fue escrita por la sierva del Señor. Los predicadores, en vez de amonestar y despertar al pueblo, lo están arrullando con un mensaje de paz y seguridad cuando la destrucción está por sobrevenir. Despertemos, hermanos, despertemos antes que sea demasiado tarde. Vamos a ir al libro de Hebreos 13:8. Hay un texto aquí que nos muestra cómo es el Señor y que el Señor no ha cambiado, hermanos. Ese es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios de hoy. Dice, Jesucristo
es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no puede cambiar, hermanos. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y quiero ir el ayer, allá en los días de Noé, cuando la maldad se multiplicó en Génesis. La maldad se multiplicó a tal grado que el Señor dijo: me arrepiento de haber creado al hombre. Y dijo el Señor que los iba a raer, los iba a quitar de la tierra por causa de la maldad como se multiplicó. Ahora bien, hermanos, el Señor anunció a través de su siervo Noé que vendría un diluvio para destruir todo. Pero les dio una oportunidad. Noé comenzó a construir el arca y hizo la invitación a todos para que entraran en el arca y se salvaran. No quisieron. Yo les pregunto, ¿vino el diluvio? ¿Sí o no? Si vino el diluvio, hermanos. ¿Y qué pasó con toda esta gente, hermanos? ¿Qué pasó con este mundo ya que existía ya antes del diluvio? Fueron destruidos. Pero ¿dónde se revela el amor de Dios? Se revela el amor de Dios en que, aunque no lo merecían, aunque Él ya había dicho que la maldad se había multiplicado mucho, Él les dio otra oportunidad de salvarse a través del arca. Pero no quisieron. Hermanos, aprendamos de la historia. Que no nos vaya a pasar lo mismo a nosotros hoy que lo que le pasó a los antidiluvianos. Después venimos a Números 16. Estos son pasajes, hermanos, ya muy familiares para cada uno de nosotros. Números capítulo 16, encontramos aquí, hermanos, la rebelión de Coré. Ya ustedes conocen la historia, lo que pasó con estos príncipes de Israel. Se rebelaron en contra del liderazgo divino. ¿Qué fue lo que pasó finalmente, hermanos? Dice que la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a todos sus hijos y sus animales y todo lo que ellos tenían. ¿Pero Dios quería eso para ellos? No. El Señor nunca ha querido eso para el ser humano. Él no quiere que nos perdamos. Él quiere que todos gocemos de la vida eterna. Pero estas situaciones, estos juicios han venido sobre la tierra, hermanos. ¿Por qué? Porque el ser humano no hace caso al mandato divino y hace las cosas a como piensa el ser humano, a como él crea, como le conviene. Lo que yo quiero traer a tu mente a través de estos versículos, hermanos, es de que razonemos juntos que el Señor es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Él es un Dios de amor, de bondad, de misericordia, pero también es un Dios de juicio. Y que estas cosas que sucedieron, como dice la Sagrada Escritura, fueron escritas para que, con el propósito de amonestarnos a nosotros, a quienes los fines de los siglos nos han alcanzado. Que no nos vaya a pasar lo que le pasó a ellos, hermanos, que no, creyendo lo que el Señor decía en su palabra, fueron arrasados por los juicios de Dios. Josué capítulo 7, la historia de Acán. Ustedes conocen también la historia de Acán. Acán pecó, Acán cometió un grave error, hermanos, al tomar del botín. El Señor había dicho que no tomaran nada de esa nación, de esa ciudad de Jericó. Pero este hombre desobedeció. Este hombre hizo su voluntad, no hizo lo que el Señor decía. Y ustedes saben lo que ocurrió, hermanos. Acán y toda su familia fueron destruidos, fueron apedreados y fueron quemados. ¿Por qué? Porque Dios así lo quería. No. ¿Sí? Todavía, miren, hermanos, él tenía tiempo de confesar y declarar su pecado y salvarse, pero no lo hizo hasta el último momento, cuando él se vio perdido. Entonces fue que lo hizo, pero ya fue demasiado tarde. No nos vaya a pasar lo de Acán, hermanos. Tengamos cuidado, queridos hermanos, tengamos en cuenta estos acontecimientos. Jeremías 28, ¿qué mensaje le encomendó el Señor al profeta Jeremías? No fue un mensaje de paz y seguridad. El mensaje que Dios le encomendó a Jeremías para su pueblo es que la espada de Babilonia
La espada del rey de Babilonia venía sobre la nación, sobre Jerusalén, sobre el pueblo de Dios. Y el Señor a través de Jeremías los llamaba a arrepentirse, a volverse a Él. ¿Acaso le hicieron caso al mensaje de Dios? Igual como al fiel Noé, se burlaron de él, no le creyeron, igual de Jeremías, lo consideraron un traidor de la nación, del pueblo, lo echaron en una cisterna de lodo porque lo consideraban alguien peligroso cuando realmente les estaba diciendo la verdad. Se cumplió el mensaje de Jeremías, se cumplió al pie de la letra, hermanos. La espada del rey de Babilonia vino sobre Jerusalén y se describe cómo fue la destrucción del pueblo. ¿Por qué, hermanos? ¿Porque Dios así se ha agradado en la destrucción y los juicios? No. Porque nosotros los seres humanos lo hemos decidido así. Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere que nos arrepintamos. Dios quiere que nos volvamos a Él y nos salvemos de los juicios destructivos. Y a través de este mensaje del sellamiento del pueblo de Dios que ocurrirá en la iglesia, el Señor nos está hablando hoy a nosotros. Revisemos la historia pasada, hermanos, y veamos que ningún juicio que Dios anunció que iba a venir sobre su pueblo fue un juicio espiritual, fue un juicio simbólico. Todo así como lo describió el Señor, así ocurrió. Ahora, ¿por qué lo reafirma la sierva del Señor en decir que Ezequiel 9 va a ser literal? Para que no nos equivoquemos, hermanos, para que no nos vaya a pasar lo mismo que le ha pasado a su pueblo en el pasado. Quiero compartir también del libro Conflicto de los Siglos, hermanos. Es el destino del mundo predicho, es el capítulo 1, la destrucción de Jerusalén. El Señor lo había anunciado, hermanos. El Señor lo había anunciado muchos años antes, y así como Él lo predijo, así sucedió. Jerusalén fue destruida y muchos, miles y miles de personas murieron. ¿Por qué? Porque no aceptaron el mensaje de Dios, no aceptaron arrepentirse y volverse a Él de todo corazón. Hay algunas citas que quiero compartir con ustedes del espíritu de profecía, hermanos. Quiero decirles, hermanos, que el evento registrado en Ezequiel capítulo 9 tiene que ver con el sellamiento del pueblo de Dios, pero también tiene que ver con la purificación de la iglesia. La purificación de su pueblo, de su iglesia. Y lo vamos a ver ahora a través de otras referencias. Voy a compartir una que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, la página 75 y página 76. Escuchen lo que dice la sierva del Señor. Hay muchas citas, hermanos, no puedo compartírselas todas, pero quiero compartir con ustedes algunas de ellas que encontramos aquí en estos libros tan importantes. Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 75, 76 y hasta la 77. Dice así, hermanos: no está lejos el tiempo cuando toda alma será probada. Se nos querrá imponer la marca de la bestia para aquellos que han ido cediendo paso a paso a las exigencias del mundo y se han acomodado a sus costumbres. No será cosa difícil ceder ante las autoridades dominantes antes que someterse al escarnio, a los insultos, a la amenaza de encarcelamiento y a la muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. En ese tiempo, el oro será separado de la escoria en la iglesia. Les decía yo que Ezequiel capítulo 9 revela una obra de limpieza que Dios hará en su pueblo. ¿Por qué? Porque finalmente solo quedarán aquellos que han gemido y han clamado por las abominaciones que se hacen en la iglesia. Finalmente ellos componen el oro y aquellos que no recibieron el sello componen la escoria. Aquí lo dice la sierva del Señor hablando de este evento, la ley dominical, que yo les había dicho que también los vientos tienen que ver con ese evento. Cuando ese evento esté apresurándose para que sea implantado, en ese tiempo es separado
el oro de la escoria en la iglesia. O sea, hay una purificación. Dice en la página 77, cuando los árboles que no llevan frutos sean cortados porque inutilizan la tierra, cuando multitudes de hermanos falsos se distingan de los verdaderos, entonces los que están ocultos se manifestarán y con expresiones de alabanza en sus labios se alistarán bajo la bandera de Cristo. Aquellos que han sido tímidos y vacilantes en la iglesia llegarán a ser como David, dispuestos a trabajar y arriesgarse. Mientras más oscura la noche para el pueblo de Dios, más resplandecientes las estrellas. Satanás acosará severamente a los fieles, pero saldrán más que vencedores en el Señor. Entonces la iglesia de Cristo aparecerá hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Cuando los árboles que no llevan frutos sean cortados porque inutilizan la tierra, cuando multitudes de hermanos falsos se distingan de los verdaderos. Aquí habla, hermanos, de la obra que Dios va a hacer en su iglesia. Somos comparados con árboles. Si estamos ahí plantados, pero estamos solo inutilizando la tierra, pronto seremos cortados. Por eso decíamos, hermanos, que el Señor anuncia sus juicios que vienen sobre su pueblo, pero también les da una solución para que ellos escapen. En este caso, hermanos, que estaremos dentro de estos que el espíritu de profecía describe como hermanos falsos. ¿Sí? ¿De qué parte estamos, hermanos? No nos engañemos, hermanos. Solamente aquellos que se encuentran haciendo la voluntad del Señor, como Él dice en la Biblia y en el espíritu de profecía, pueden distinguirse como el pueblo fiel de Dios, el pueblo verdadero. Pero aquellos que profesamos ser del pueblo de Dios, pero no obedecemos ni lo que la Biblia dice, ni lo que los testimonios dicen, somos descritos como hermanos falsos, hermanos. Porque solo es de nombre, no somos verdaderamente hijos de Dios o verdaderamente adventistas del séptimo día. Hermanos, ahora es tiempo de volvernos al Señor antes que sea demasiado tarde. Quiero leer otra cita en Mensajes Selectos, el tomo 3, la página 440. Escuchen lo que está por pasar, hermanos, que tenemos que estar preparados. Dice, el gran asunto que muy pronto afrontaremos, fíjense, eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado. Y Él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. ¿Por qué es que tiene que venir esta purificación en la iglesia? ¿Por qué esta separación de los justos de los pecadores, revelado en Ezequiel capítulo 9? Porque el Señor ha de derramar la lluvia tardía en poder sobre su pueblo, pero no puede ser un pueblo mezclado de trigo y cizaña. Aquí dice que el Señor tiene que eliminar a todos aquellos a quien Él no ha señalado. ¿Vemos? Solamente los que son sellados quedan vivos. Los que no son sellados son quitados, son eliminados. Y aquí dice, el Señor los va a eliminar para que Él después tenga un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. Hermanos, el espíritu de profecía habla mucho acerca de esta obra que Dios tiene que hacer en su pueblo. Quiero leer otra. Esta está en Mensajes Selectos, tomo 2. Esta es la página 436. Escuchen lo que ella dice aquí, hermanos. Mensajes Selectos, tomo 2, la página 436. Debemos estar listos y a la espera de las órdenes de Dios. Las naciones serán conmovidas en toda su extensión. Se quitará el apoyo a los que proclaman la única norma de justicia de Dios y la única prueba segura del carácter. Y todos los que no se sometan a los derechos de los concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales que ordenan exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado,
por encima del día santo de Dios, sentirán no solamente el poder opresivo del papado, sino también el del mundo protestante, que es la imagen de la bestia. Satanás llevará a cabo sus milagros para engañar y establecerá su poder por encima de todo lo demás. Ahora dice, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Nadie fuera de aquellos que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio serán contados con los leales y los fieles, con los que no tienen mancha ni arruga de pecado, con los que no tienen engaño en sus bocas. Debemos despojarnos de nuestra justicia propia y vestirnos con la justicia de Cristo. Hoy es el día, hermanos. Esta obra de separación, como lo describe ahora aquí ella, hermanos, dice que es una obra terrible, una obra tremenda, y sin embargo tiene que ocurrir. Los pecadores que hay en Sión deben ser tamizados, la paja separada del trigo precioso. Eso no es nada fácil, hermanos. No es nada fácil leer Ezequiel capítulo 9, hermanos. Ese es un mensaje vuelvo a decir, de alarma, ¿sí? Es un mensaje, hermanos, que trae un juicio, trae una destrucción, pero el Señor está hablando de aquellos que no obedecen su voz. Claro, hermanos, no del mundo. No quisiera que malentendamos. Ezequiel capítulo 9 está hablando de la iglesia y está mostrando claramente, hermanos, que dentro de la iglesia serán separados aquellos que gimen y que claman. El sello de Dios será puesto sobre ellos, y aquellos que no gimen y claman serán muertos por los 5 ángeles que van destruyendo con estas armas. Ahora el espíritu de profecía lo menciona acá. Parece ser que la iglesia va a caer, ¿sí? Pero dice que no va a caer. Muchos hoy, hermanos, hasta predican y dicen que la iglesia ha caído. No, parece que la iglesia va a caer, dice la sierva del Señor, pero no va a caer. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que Dios va a hacer en su iglesia? Dios va a purificar su iglesia, hermanos. Él va a hacer a un lado a los pecadores, ¿verdad? Él va a apartar la paja del trigo, ¿sí? Entonces dice que la iglesia aparecerá hermosa como la luna, revestida con el sol de justicia, ya de salir al mundo, vencedora y para vencer. Hermanos y hermanas en la iglesia, Dios nos está llamando, Dios nos está hablando a través de este mensaje tan importante. Hay muchas citas más que pudiera yo compartir con ustedes, hermanos, pero quiero dejarle ahí. Estas citas nos han mostrado, hermanos, que el sellamiento está por ocurrir. Antes que la ley dominical venga, antes que el tiempo de angustia venga, el Señor va a sellar a su pueblo, a su iglesia. Preparémonos, hermanos. Aquí está el mensaje, aquí está la verdad que Dios nos está enviando. Ya dijimos que es gemir y que es clamar. Queremos ser sellados. Hoy es el tiempo, hermanos, de gemir y clamar por las abominaciones que se están haciendo dentro del mismo pueblo de Dios. Bendiciones para todos, hermanos. Esperamos compartir con ustedes la tercera parte del tema, los 144,000. En la tercera parte vamos a analizar lo que tiene que ver la gran multitud de Apocalipsis 7:9 con los 144,000 de Apocalipsis 7 del 1 al 8. El Señor les bendiga a todos, hermanos. Amén.